Muy buenos días, bienvenidos a Verdades Absolutas. Y el día de hoy les tengo un tema preparado que es acerca de el nuevo nacimiento. Esta es una doctrina muy importante, de hecho en lo personal yo creo que es de las más importantes de todo el Nuevo Testamento, porque muestra un cambio radical en las personas producidas por el Evangelio, por este mensaje de Cristo crucificado y por su sacrificio que él hizo. El objetivo, la médula espinal de esta doctrina es Cristo Jesús. Así como toda la escritura bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el objetivo, la médula espinal de todos estos libros es Cristo. Toda la escritura es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que va alrededor de Cristo, todo apunta a un personaje que es Cristo. Y hoy les quiero presentar esta doctrina del nuevo nacimiento con una inquietud de mi corazón, porque actualmente he visto que muchas iglesias cristianas, pastores, líderes, se está predicando un pseudo evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que no se predica en totalidad el motivo principal por el cual vino Jesucristo. Y Jesucristo vino a salvar a los pecadores, a dar salvación. Vino y pagó en una cruz por pecadores. Pero se distorsiona este mensaje y se anestesia, se podría decir, el mensaje de Cristo. Y esto pasa simplemente porque, como dice la Biblia, no se conforman a las sanas palabras de Jesucristo. Esta doctrina hermosa del nuevo nacimiento contradice a todo el sistema religioso mundial. Existe un factor común en todas las religiones del mundo: catolicismo, judaísmo, budismo, mormonismo, etcétera, etcétera, que enseñan que para ir al cielo tú tienes que hacer buenas obras, y hay algunos que enseñan, le añaden sacrificios como por ejemplo latigarse, caminar de rodillas a un monte, etcétera. Pero la Biblia, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que somos salvos por gracia. Gracia es la palabra que muchas veces los religiosos, gente que no conoce de Dios, no puede aceptar, porque dicen: no puede ser tan fácil. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Efesios nos dice: somos salvos por gracia, y gracia significa que Cristo ya vino a este mundo y murió y pagó la deuda por los pecadores. No tuvimos que hacerlo nosotros. Esta doctrina del nuevo nacimiento la podemos encontrar con muchas otras palabras en el Nuevo Testamento. En Juan 3 vemos el nacer de nuevo, nuevas criaturas, renacidos, regenerados, simiente incorruptible, el nuevo hombre, el nacer en el Espíritu. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Que muestra que ha habido un nuevo nacimiento producido por Cristo Jesús y la intervención, obviamente, del Espíritu Santo en las personas. Y bueno, como primer punto vamos a ver qué es el nuevo nacimiento. Y nuestro pasaje principal va a ser Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, en donde nos muestra un diálogo entre Jesucristo y Nicodemo. ¿Qué dice Jesucristo respecto a este nuevo nacimiento? Versículo 1 y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quiénes eran estos grupos de los fariseos? Principalmente los fariseos es una secta que significa los apartados, los separados. Se creían muy apartados del pecado, se creían muy religiosos. Y esta secta, se podría decir históricamente, surge en los tiempos de Judas Macabeos, de los Macabeos en el 200 antes de Cristo, donde surgió en ese tiempo una secta que se llamaba los Hasidim, que significan los piadosos. En ese tiempo
se caracterizaba este grupo de los Hasidim porque tomaba la ley de Moisés muy en serio, pero aparte ellos personalmente le añadieron 613 mandamientos como modo para cumplir la ley. Eran muy religiosos. Se cree que los fariseos provienen de esta secta de los Hasidim porque al igual que los Hasidim ellos añadieron a la ley de Moisés 613 mandamientos. Quiero que veamos un poquito del contexto de dónde proviene esta secta, este grupo de los fariseos. Y Nicodemo no era alguien normal de ese grupo, era un principal de entre los fariseos. Esto quiere decir que tal vez tomaba un puesto de autoridad, de enseñanza, etc. Nicodemo, en el griego, Nicodemos, significa victorioso sobre el pueblo. Y lo vemos por primera vez acá, con una curiosidad por saber quién es Jesucristo, Juan capítulo 3. De ahí, si lo quieren anotar, Juan capítulo 7, versículo 50, vemos a un Nicodemo más o menos entre convencido y no. Y en el capítulo 19 de Juan, versículo 38 al 42, vemos ya un Nicodemo consagrado a Cristo, que creyó en Cristo. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Rabí significa maestro, y Nicodemo, y la pregunta que se hacen muchos teólogos es: ¿por qué vino de noche? La respuesta más lógica se podría decir porque tenía miedo de las consecuencias que le iba a traer el que lo vean relacionándose con Cristo. Porque Jesús predicaba en la mañana, en el templo, de día, a la luz del día, pero Nicodemo escogió la noche. Le dice Rabí, y de una manera u otra, Nicodemo lo elogia, le dice: oh Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo en el versículo 3 le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se podría decir que Jesucristo lo confronta de una, lo exhorta, porque la respuesta natural o lógica de Jesucristo hubiera sido: pues, oh sí, efectivamente, Nicodemo, soy el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo lo confronta de una y le dice: Nicodemo, tú tienes que volver a nacer de nuevo. Y esto pasa porque Jesucristo puede ver las intenciones del corazón, lo vemos en la Escritura. Y le dice: vamos a examinar este versículo, que es el versículo principal de todo este estudio, en su original idioma, que es el griego. De cierto significa en el griego amén, amén. Cuando nosotros terminamos una oración decimos amén, que significa así sea, implica firmeza, implica que queremos que algo se cumpla, etc. La palabra nacer en el griego es la palabra genau, que significa ser engendrado o algo más profundo que un nacimiento. Y la palabra nuevo en el griego es la palabra anothen, con th, anothen, que significa de arriba, de lo alto. Si juntamos todos estos significados, más específicamente Jesucristo le estaba diciendo: Nicodemo, o tú que me estás oyendo, tú tienes que tener algo más profundo que un nacimiento para nacer de arriba, de lo alto, para nacer de los cielos. Jesucristo no se estaba haciendo referencia a un nacimiento físico, sino a un nacimiento espiritual producido por Cristo Jesús. Un nacimiento que
Cristo tiene totalmente el control. Y se podría incluso sentir esto paradójico, porque Nicodemo era un principal entre los judíos, un principal entre los fariseos. Él tomaba un puesto de autoridad y se podría decir que él tenía el cielo ganado, pero Nicodemo, aún con toda su piedad, con toda su religiosidad, no era salvo. Y en Filipenses muestra a un Pablo mostrando todos sus antecedentes, todo su currículum. Y dice, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a decir todo su currículum. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel. Pero dice al final, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Nicodemo era un principal, tenía un antecedente que causaba un gran privilegio de tenerlo. Pero cuando él lo compara a los méritos de Cristo, cuando él lo compara a lo que Cristo hizo en la cruz, cuando él pone todos sus antecedentes, hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, lo pone en una balanza y del otro lado pone los méritos de Cristo, a un Cristo crucificado, a un Cristo que dio su vida por la salvación de los pecadores. Pablo llega a una conclusión: todo esto que tengo lo estimo por basura por amor a Cristo. Y es a esa conclusión la teología, la Biblia nos quiere llevar. Que todo lo que nosotros tengamos, profesiones, religiones, buenas obras, al compararlo a los méritos de Cristo Jesús y este crucificado, llegamos a la conclusión de que lo nuestro es basura y lo único que vale la pena, lo único que nos da salvación es Cristo Jesús. Cristo. Efesios, un pasaje principal, dice: somos salvos por gracia. Gracia es la palabra principal, una de las palabras principales en el Nuevo Testamento, que nos muestra que somos salvos por algo que no merecíamos y que aún no lo merecemos, pero que a Dios le plació extender su misericordia a nosotros. Te quiero mostrar un poco unos ejemplos de personas que nacieron de nuevo. El nuevo nacimiento es un cambio radical. Ya lo hemos visto, producido por el Evangelio, por Cristo y la intervención del Espíritu Santo en las personas. Pero te voy a mostrar unos testimonios. Por ejemplo, Pablo, que pertenecía a esta secta de los fariseos. Vemos a un Pablo que era perseguidor de la iglesia, era homicida. Él estaba tan convencido que Jesucristo era un falso profeta que fue a perseguir a los primeros cristianos a Damasco, con un coraje, se podría decir, un coraje santo que él tenía, pero estaba equivocado. Y al camino a Damasco tiene un encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es ese encuentro que causa un temor en Pablo, una reprensión, se podría decir. Cuando un pecador es expuesto a la santidad de Dios, es lo que pasa. Hay un cambio radical en Pablo. Así como cuando Jesucristo tuvo un encuentro con Pedro en la barca y Pedro llega a la conclusión y dice: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Asimismo, Pablo tiene un encuentro con Cristo y después, paradójicamente, versículos más adelante, vemos a un Pablo totalmente cambiado. Empieza a predicar a judíos, a gentiles. Empieza a predicar de aquel de quien él perseguía. Vemos después a Jacobo en las Escrituras. ¿Jacobo quién era? Dice que él pertenecía a la familia de Cristo en la carne, porque Jesús tuvo hermanos, hermanas. Pero dice la Escritura explícitamente que
aún la familia de Cristo no creía en él. Pero después de la muerte, después de la resurrección de Jesucristo, y que Jacobo tiene un encuentro con Cristo resucitado, vemos a un Jacobo totalmente cambiado, muriendo como mártir por Jesucristo. ¿Cómo es posible que Jacobo, que no daba ni un peso por Jesucristo, después lo vemos capítulos más adelante, dando su vida por aquel que algún día negó? ¿Qué produjo en Pablo, en Jacobo y en miles cristianos actualmente que aquel que negaban con sus acciones, algo cambió en sus vidas, tuvieron un encuentro radical? Y después vemos personas consagradas a Cristo. Y por último, Martín Lutero, un principal ícono de la Reforma protestante. Martín Lutero, alguien que pertenecía a la Iglesia Católica Apostólica Romana, la iglesia tradicional, lo vemos que tiene un encuentro con Jesucristo, pero él incluso cita en uno de sus libros: si alguien iría al cielo por su vida de monje, yo sería uno. ¿Qué quiere decir esto? Que Martín Lutero era muy religioso, buscaba a Dios de una manera equivocada, pero es cuando a él le dan la oportunidad de enseñar teología. Yo creo en lo personal que lee este versículo entre Jesús y Nicodemo y comienza a empaparse de los versículos y del evangelio en sí, y él tiene un encuentro con Jesucristo a través de las Escrituras, y un día nace de nuevo. Y después lo vemos colgando sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, con un amor, un coraje santo, porque había encontrado la verdad en las Escrituras. ¿Qué produjo en Martín Lutero, en Jacobo, en Pablo, en los cristianos de la iglesia primitiva y en miles y miles y millones de personas que a lo largo de 2000 años, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, produjo este cambio tan radical en estas personas? La respuesta es un nuevo nacimiento producido por Cristo Jesús. Y bueno, como segundo punto vamos a ver cómo éramos antes de este nuevo nacimiento. Si la persona creyó en Cristo y se produjo un nuevo nacimiento, ¿cómo éramos antes de esta nueva naturaleza? ¿Cómo era esa antigua naturaleza? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y vamos a irnos a Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12, que creo yo que tipifica la antigua naturaleza, la condición en la que estábamos antes de este nuevo nacimiento. La Biblia es contundente respecto a esto, porque se podría decir que la Biblia se resume en dos mensajes, en dos noticias, una mala y una buena. La mala noticia, el Antiguo Testamento nos muestra cuán pecadores somos. Cuando somos expuestos a la santidad de Dios, cuando somos expuestos al espejo de la ley moral que Cristo dejó en su actuar, en su comportamiento, nos causa una reprensión. Nos vemos tan pecadores, tan sucios, tan condenados. Pero asimismo también hay una buena noticia, que Cristo pagó por nuestros pecados. Romanos 3, de hecho la carta en Romanos en general, es como la entrada a un tribunal de justicia, donde el primer acusado es el hombre, el ser humano. Los primeros capítulos, de hecho, encontramos los pliegues acusatorios, en donde en Romanos, por ejemplo, capítulo 3 dice que todos están bajo pecado. Seas mormón, seas papa, seas pastor, seas líder, seas judío, seas mexicano, etcétera, etcétera, todos están bajo pecado. Versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No es el hombre buscando a Dios, es Dios que se ha acercado a nosotros. Nunca el hombre, esa teología falsa que enseña que el hombre se acerca a Dios, la Biblia no enseña eso. Dios es quien se acerca al hombre. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. La Biblia es tan radical respecto a la condición en la que estábamos condenados, y era una necesidad total, espiritual, que necesitábamos un Salvador, y es Cristo Jesús. Juan capítulo 8 versículo 34, Jesucristo hablando con judíos que se creían justificados, que se creían buenos, que se creían justos, dice que se creían libres. Jesucristo le dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Toda aquella persona que en su vida ha cometido un pecado, quiere decir que es esclavo del pecado. Así de radical es Cristo. Así de radical. La palabra pecado en el griego significa errar en el blanco, y esto alude a cometer una falta, una acción contraria a la ley de Dios, una acción voluntaria que el hombre comete contra la ley de Dios. ¿Quiénes son pecadores? ¿Acaso solo judíos? ¿Acaso solo gentiles? Todos somos pecadores. Romanos 3:23 nos los muestra, como ahorita lo hemos visto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra antigua naturaleza, en esa condición está el ser humano, pero hay un problema en el ser humano, que se cree bueno por naturaleza. Pero la Biblia, al leer la ley, al leer los evangelios, al leer la escritura, causa en nosotros una reprensión. Es como que nos acorrala y nos muestra realmente cómo es nuestra naturaleza. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Hubo un teólogo muy famoso que expuso esta parte de ¿cuál es la mayor del ser humano? ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? ¿Cuál es el problema más grande que tiene el ser humano? Si la mayor necesidad del ser humano hubiera sido de la humanidad, la economía, la deuda externa, la pobreza mundial, Dios hubiera mandado un economista. Si la mayor necesidad del mundo hubiera sido, las enfermedades, los traumas, los trastornos psicológicos, las enfermedades que no se pueden curar, etc., Dios hubiera mandado un doctor. Pero la mayor necesidad del mundo no era algo físico, no era algo psíquico, era espiritual, que nacemos, como dicen Salmos: mi madre me engendró en pecado. Nacimos con una naturaleza caída y necesitábamos no un doctor, no un economista, sino un Salvador, Cristo Jesús. Jesucristo, su nombre etimológicamente significa Dios es salvación, salvación. Existe, incluso actualmente en las ciencias, hay un enigma, un misterio. Yo que he estudiado psicología, una ciencia social, hay un enigma, hay un misterio en que existe una tendencia en el ser humano a autodestruirse, a cometer errores, a cometer faltas, a cometer delitos. ¿Por qué una persona que va a la tienda y compra un cigarrillo que dice prácticamente si fumas esto te mata, aún así lo hace? ¿Por qué existen las infidelidades? ¿Por qué existen las violencias, los homicidios? ¿Por qué a los niños necesariamente se les tiene que enseñar a portarse bien? ¿Y por qué nacemos, dice la Biblia, con un mal? Nacemos con el mal. Las ciencias y muchos autores seculares han tratado de encontrar el problema y dónde radica este problema en el ser humano. Por ejemplo, William Shakespeare menciona que el problema en el ser humano radica en el defecto trágico. Carlos Marx y la lucha de clases, él dijo que si el proletariado vencía a la burguesía, etc., todo se iba a solucionar este problema que existe en el ser humano. Los vudú mencionan el problema de la mente. Las ciencias como la psicología, la psiquiatría, le echan la culpa a que el problema en el ser humano radica en algo ambiental, los factores ambientales son los que corrompen al ser humano. La Biblia no lo llama
el efecto trágico. La Biblia no lo llama la parte psicológica, el ambiente. La Biblia lo llama el pecado, que es el mayor problema en el ser humano. Y no es algo físico, no es algo que se puede curar con una cirugía, no es algo psíquico, no es algo que se pueda curar con una terapia, es algo espiritual. Nacemos con una tendencia, con una naturaleza caída. Y bueno, como último punto vamos a ver qué es lo que origina este nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que produce en una persona este cambio de naturaleza? ¿Es acaso el conjunto de charlas filosóficas lo que hace que esta persona nazca de nuevo? ¿O es acaso la intervención de psicólogos, de pastillas psiquiátricas, lo que produce un cambio de naturaleza en estas personas? La respuesta es el Evangelio lo que produce un cambio de naturaleza. Es lo que produce un nuevo nacimiento en las personas. Etimológicamente el Evangelio significa una buena noticia o noticias gozosas. Y esto radica completamente en un mensaje, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por pecadores. Entregó su vida voluntariamente por nosotros. Juan 10 dice, yo voluntariamente la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No solo Jesucristo murió, lo que también impactó en la historia humana fue su resurrección. Y vemos en Hechos, donde muestra que se presentó a más de 500 personas. Y fue en la cúpula de Jerusalén, en el núcleo de Jerusalén, en donde comenzaron a gente a dar su vida por Jesucristo. Los que no daban ni un peso por Jesús eran judíos, porque judíos mismos lo crucificaron y lo mataron. Pero paradójicamente se comenzaron a convertir muchas personas en Israel y dar su vida por Jesucristo. Este mensaje les cambió su vida. Este mensaje les abrió los ojos. No encuentro otra explicación, científicamente hablando, acerca de este poder. Y es que una vez un compañero me preguntó, un compañero de la escuela, ¿tú crees que el Evangelio supera toda intervención psicoterapéutica? Y la respuesta es que sí. No solo lo he visto en mi vida, sino lo he visto en la vida de mi familia, lo he visto en la vida de miles de personas, que a pesar de haber consumido por mucho tiempo drogas, violencia, adicciones de manera terrible, cambió su vida en el momento en que creyeron y aceptaron este mensaje, de un día al otro, contradiciendo la ciencia misma. Y tú me preguntarías, ¿cómo es que Nicodemo en Juan capítulo 3 se convirtió? ¿Cómo es que los apóstoles, cómo es que los primeros cristianos de la iglesia primitiva se convirtieron a Cristo? Si ellos no tuvieron una Biblia física, una Reina Valera en sus casas. Y es que ellos vieron el Evangelio en vivo y en directo. Los apóstoles vieron cómo Jesucristo estuvo clavado en una cruz. Los apóstoles vieron a Cristo resucitado. Entonces yo te animo el día de hoy a que escuches con atención este mensaje. Y si no has vuelto a nacer y realmente te has dado cuenta de esto, pídele a Dios que te haga nacer de nuevo. Las primeras palabras que dijo Jesucristo al predicar dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Venid en pos de mí. Simplemente es arrepentirse, reconocer que soy pecador, reconocer que Cristo Jesús vino a salvarme de mis pecados. Lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Esto es algo muy claro y esta doctrina es la que me apasiona más en la Biblia, ya que no solo lo he visto en mi vida, sino lo he visto en la vida de mi familia, en especial mi papá.
Y hoy quiero honrar la vida de mi papá con este mensaje, porque si bien este mensaje teóricamente suena espectacular, si realmente lo experimentamos en nuestra vida, si realmente, gracias a Dios, me ha tocado ver el cambio tan radical que le pasó en la vida de mi papá, esto es algo que realmente confirme lo que la Biblia dice, que el Evangelio es poder para salvación. Mi papá tuvo muchos errores, no fue alguien perfecto, se equivocó mucho, cayó en muchos pecados, adicciones, violencia intrafamiliar, etc. Pero es en el momento en que mi papá le predican de Jesucristo que él volvió a nacer. Y fue un día en específico que él le entrega su vida a Jesús y cambió totalmente. Quiero honrar hoy la vida de mi papá, porque este mensaje que he preparado no solo queda en algo teórico, sino es algo que yo he vivido y es algo que lo he visto en la vida de mi papá. Y Padre, te quiero agradecer por tu vida, agradecerte por lo que Dios ha hecho en ti, y agradezco que es tan maravilloso este mensaje del Evangelio porque ha impactado tu vida. Gracias, papá.